Muy buenas y bienvenidos a Atraviesa lo Desconocido Live. De nuevo aquí estamos, como siempre. ¿Os imagináis que hubiera algún año en la humanidad donde fuera desastroso nacer en ese año? Es decir, el peor año que os podáis imaginar. Os voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es para vosotros el peor año en el que podríais haber nacido en los últimos 2000 años? O sea, desde el año 0 hasta hoy, hasta 2018. Seguramente muchos de vosotros digáis, bueno, diversos años, ¿no? Años fatídicos, ¿no? Bueno, tenemos ahí un montón de fechas. Pero seguro que a muchos de vosotros no se os ha pasado por la cabeza el año 536 después de Cristo. Muchos diréis, bueno, ¿qué pasó en el año 536? Pues en el año 536 ocurrieron bastantes cosas que hicieron que ese año, según científicos y profesores de Harvard, fuera el peor en el que, vamos, podríais haber nacido cualquiera de vosotros o yo. Bien, hay un profesor y un historiador de Harvard que se llama Michael McCormick, que bueno, es profesor allí en Harvard. Este hombre hizo un estudio para la revista Science y decidió responder esa pregunta. ¿Cuál fue el peor año, desde el año 0 hasta 2018, el peor año en el que podríamos haber nacido? Y analizando todos esos años, es decir, más de 20 siglos, cayó en la cuenta de que el peor año era el 536. Y claro, la pregunta obligada es, ¿qué pasó en el año 536 para que fuera un año tan desastroso, ¿no? Pues bien, la verdad es que hasta hoy en día nadie se ponía de acuerdo en lo que pasó ese año. No se sabía si fue la caída de un meteorito, si fue una erupción volcánica, si fue una explosión de una supernova. El caso es que ese año fue fatídico. Durante 18 meses, una capa envolvió la Tierra y dejó el mundo en la oscuridad. Ya os digo, hasta hace poquito no se sabía exactamente lo que era. Pero los últimos estudios han revelado lo que era. Os lo diré después. Primero os quería contar lo que significó para el mundo esa nube que envolvió la Tierra. Bien, lo que ocurrió ese año, el 536 después de Cristo, fue que, bueno, por culpa de esa nube, ¿qué pasó? Los rayos solares no pudieron entrar en la Tierra y hubo, pues, lo que os imagináis, un año catastrófico que, a raíz de eso, de que los rayos solares no podían entrar en la atmósfera, pues sobrevino una pequeña edad de hielo que duró, la verdad, poco tiempo, unos años, poco tiempo. Pero bueno, el año más difícil fue el 536 después de Cristo. En China, en verano, en pleno agosto, nevó. En pleno agosto. Muchos países no tuvieron verano. Fue un año prácticamente sin verano en todo el mundo. No hubo verano, no existió. Las cosechas se destruyeron por completo. Fue un completo caos ese año. Murió un montón de gente. Un montón. Fue un año, ya os digo, fatídico para la historia de la humanidad, y analizando se cree que las temperaturas bajaron globalmente de 1,5 de media grados a 2,5 grados de media. Bueno, diréis, es poco, ¿no? Pero a nivel global eso es muchísimo, es una barbaridad. Y eso solo fue el comienzo, porque a partir del año 536 después de Cristo y durante el año siguiente hubo la ruina económica, una ruina que permanecería en vigor hasta un siglo más tarde. El fenómeno se le llamó pequeña edad de hielo de la antigüedad tardía y causó, ya os digo, hambruna, frío y enfermedades. Otra pregunta que me podéis hacer, y bueno, a mí y a los autores de ese estudio, es ¿cómo lograron saber? ¿Cómo lograron saber que estas cosas pasaron? Es más, ¿cómo lograron saber que fue una erupción volcánica lo que causó este fenómeno y no un meteorito o algo así? Pues veréis, bueno, en primer lugar deciros que cuando
un meteorito impacta la Tierra, en las capas de la Tierra se ven elementos que son habituales en los meteoritos. Entonces, por eso sabemos que justamente en esa época, pues cayó un meteorito en la Tierra. Pero este caso es diferente. En primer lugar, no se halló nada parecido a lo que es un meteorito. Sin embargo, descubrieron varias cosas. Descubrieron que, bueno, como muchos conoceréis, no sé si sabéis que los árboles, dentro, cuando tú talas un árbol, tiene anillos, ¿no? Anillos que determinan, tú puedes determinar la edad de un árbol por los anillos y puedes determinar cuándo nació ese árbol y por lo que pasó ese árbol. Mirando los anillos del árbol, es una pasada. Y muchas de las veces, bueno, los historiadores se basan en estas cosas para averiguar, pues, cómo fue un año, por ejemplo, en cuanto al clima. Bien, analizando anillos de robles, vieron justamente, robles viejos hablamos, claro, tienen que ser árboles muy viejos. Se dieron cuenta de que justamente en el 536 el crecimiento del árbol fue nulo. Esto es consistente con un invierno que dure todo el año. Así que esa fue ya la primera pieza que encajaron del puzzle. Pero no fue la única. ¿Cómo supieron que fue una erupción volcánica en el 536? Bien, ya sabían que en el 536 pasó algo. Ahora, ¿qué hicieron? Pues cogieron y se fueron a regiones cercanas a Islandia, a Groenlandia y por ahí, y analizaron capas de hielo. Lo que hicieron fue analizar un núcleo de hielo muy profundo en el que, bueno, sabían que se había pasado por ese año. Bueno, por ese año y por otros muchos más. Bien, ¿qué pasó? Que justamente en la zona donde coincide el año 536, justamente en esa zona que se afinó mucho después, pues encontraron componentes que, atención, son componentes, partículas en concreto, que están en los volcanes de Islandia. ¿Qué significa esto? Pues significa que lo que pasó en el año 536 después de Cristo y que causó esa nube que rodeó el planeta y que dejó prácticamente el mundo sumido en una pequeña edad de hielo, fue un volcán de Islandia que al erupcionar todas esas cenizas acabaron cubriendo todo el planeta, imaginaos la supererupción que fue, y pues dejó ese año prácticamente sin verano. Efectivamente, en Islandia hay volcanes capaces de hacer esto. No sé si os acordáis, en 2010, un volcán que tiene un nombre muy complicado, se llama Eyjafjallajökull o algo así, pero bueno, lanzó tanta ceniza que cubrió la mitad de Europa y se tuvieron que cancelar los vuelos. Los que os acordaréis, salió, bueno, en la televisión, en todos los lados la noticia. Y bueno, pues al final se tuvieron que cancelar los vuelos en toda Europa y fue catastrófico. No pasó mucho de ahí, bajó la temperatura un poco, pero creo que hasta no fue una cosa que, bueno, afectara globalmente al clima global de una forma muy grande, pero afectó. Pues bueno, efectivamente podría volver a ocurrir. ¿Por qué? Porque en Islandia hay volcanes muy potentes y muy activos. Y hay algunos de ellos con nombres también muy complicados, porque el islandés es uno de los idiomas más difíciles del mundo. Uno de esos volcanes, pues, es el más grande de Islandia, y ese volcán, de entrar en erupción, haría una supererupción y sí podría volver a repetirse el año 536. Pero vamos, o sea, podría volver a ocurrir, pero hay que esperar indicios, hay que esperar señales, y por lo de ahora, pues no. A ver, no se cree, ¿no? Que bueno, que vaya a pasar. Yo diría que, a ver, si lo comparamos con volcanes, como por ejemplo con el supervolcán Yellowstone, yo creo que tiene más posibilidades de erupcionar un volcán en Islandia que el de Yellowstone. Pero sí que es verdad que si erupciona el de Yellowstone sería mucho peor. Y bueno, amigos, no me quería liar mucho más. Es curioso como Michael McCormick pues dedució, junto con sus colegas de Harvard,
que este año, el 536 después de Cristo, sería el peor año en los últimos años, 2000 años, en los últimos 2000 años, para haber nacido. Así que bueno, en cierto modo nos tenemos que sentir afortunados por haber vivido en esta época, en el año 2000, ¿no? En fin, no me quería liar mucho más. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos, ya sabéis, como siempre, aquí en Atraviesa lo Desconocido Live. Hasta la próxima.